Hola jóvenes, bienvenidos. En este video vamos a encontrar mensajes ocultos en el DNA. Bueno, pues antes de que se divida la célula de una bacteria, esta tiene que replicar su genoma. Entonces tenemos el DNA original, se separan las dos hebras y después se sintetiza la hebra complementaria de las hebras separadas. De tal forma vamos a terminar con dos hebras idénticas. El problema computacional es, hay 5.000 nucleótidos en E. coli y siempre inicia la replicación en la misma región que se llama ORIC, o bien Origin of Cellular Replication. ¿Cómo sabe la célula dónde iniciar la replicación en un genoma circular? Un genoma circular no tiene un inicio y un fin. Entonces, ¿cómo le hace la célula para identificar el sitio de origen de la replicación celular? Podemos identificar esta región únicamente conociendo la secuencia de una bacteria, ¿no? Es decir, esto indicaría que hay mensajes ocultos en la secuencia de nucleótidos que le van a indicar a la célula dónde debe iniciar la replicación celular. La pregunta es, ¿hay un patrón estructural en el DNA o es una carga que le dice empieza por aquí o más bien es una secuencia, ¿no? Y entonces la pregunta computacional es, dada una secuencia, queremos localizar cuál es el mensaje que le dice a las proteínas que van a sintetizar el DNA, únete aquí e inicia la replicación celular. Bueno, para contestar estas preguntas necesitamos un poquitito de bioquímica, dos detalles de bioquímica. La replicación la lleva a cabo la DNA polimerasa, ¿no? Es decir, tenemos aquí el DNA y va sintetizando la DNA polimerasa la hebra complementaria. Pero es mediada, ¿no? La unión de la DNA polimerasa es mediada por la proteína DNA-A. ¿Sale? Entonces, primero se une la proteína DNA-A y ella es la que le va a indicar a la DNA polimerasa, va de aquí, síguete con la replicación, ¿no? De nuestra hebra. Entonces, DNA-A se une a un conjunto de 9 nucleótidos que se encuentran alrededor del sitio de origen de la replicación y a estos mensajes, ¿no? De 9 nucleótidos les vamos a llamar DNA-A box. Entonces, esto es clave. DNA-A se une a un conjunto de 9 nucleótidos, ¿vale? Y una vez que se une DNA-A, llega DNA polimerasa y inicia la replicación celular. Entonces, bueno, la clave para solucionar el problema es que hay un mensaje oculto que le dice a la proteína DNA-A, únete aquí. Y a ese mensaje oculto le vamos a llamar DNA box. Para aumentar la probabilidad de que DNA-A encuentre el sitio de origen de la replicación celular, debe de haber varios DNA boxes en una misma región porque de esta forma aumenta la probabilidad de que DNA encuentre el sitio, ¿no? Si no, va a tardar muchísimo más en poderse unir. Entonces, ¿cómo sabe la célula dónde está ORIC? Entonces, teniendo ORIC, ¿sale? De Vibrio cholera, les vamos a dar 500 nucleótidos, ¿no? Donde está ORIC, queremos encontrar cuál es el mensaje oculto que nos dice que le va a decir a DNA-A, únete aquí para que inicie la replicación celular. ¿Sale? Entonces buscamos el mensaje oculto en la secuencia que nos indicará dónde inicia la replicación celular. Y eso es, bueno, pues el 9-mero que se repita más veces en esta región que se va a llamar ORIC. ¿Sale? Entonces, el problema computacional de input, tenemos la secuencia de ORIC y de output, queremos localizar el mensaje oculto de unión de DNA-A. Entonces, la clave para solucionar el problema es que hay un mensaje oculto
que le dice a la proteína DNA, únete aquí, y ese mensaje oculto se llama DNA box. Y bueno, para aumentar la probabilidad de que DNA encuentre el sitio de origen, debe haber varios DNA boxes en una misma región. Entonces, pues nuestro problema ya queda bastante mejor definido, teniendo ORI-C de Vibrio cholera, es decir, alrededor de 500 nucleótidos. Vamos a buscar cuál es el mensaje oculto que le da el DNA a DNA A, ¿sale? Para que se una ahí la DNA polimerasa y empiece la síntesis. Entonces buscamos el mensaje oculto en la secuencia que nos indicará dónde inicia la replicación celular. Es decir, el 9 mero que se repita más veces, ¿no? Ya creemos que DNA identifica 9 nucleótidos y entonces vamos a empezar a buscar, ¿no? Aquí el 9 mero y el primer 9 mero y buscamos en toda la secuencia cuántas veces se vuelve a repetir este primer 9 mero. Nos recorremos un nucleótido, agarramos los 9 y volvemos a buscar en toda la secuencia. El tercer 9 mero y volvemos a buscar en toda la secuencia, ¿sale? Entonces de input tenemos la secuencia y de output queremos buscar cuál es el mensaje oculto. Entonces, bueno, teniendo ORI-C, que son estos 500 nucleótidos que les estamos dando, vamos a encontrar el patrón que más se repite, es decir, cuál es el patrón que define el origen de la replicación, es decir, la palabra, el 9 mero más frecuente. Tenemos todo el genoma y les damos 500 nucleótidos y encontramos el 9 mero más frecuente. Con este programa vamos a poder encontrar el DNA box, pero fíjense que únicamente si conocemos ORI-C. Pero la realidad es que si tenemos la secuencia completa de nuestra bacteria, pues nadie nos va a decir este es la ventana de los 500 nucleótidos. Necesitamos encontrar una estrategia adicional que nos diga dónde está esta ventana de 500 nucleótidos. Entonces, jóvenes, podemos definir el problema 2. Encontrar el patrón que nos diga dónde está ORI-C. Es decir, encontrar esos 500 nucleótidos donde se va a repetir el DNA box, ¿no? Que ya encontramos. Desde luego, lo más fácil es pensar, bueno, pues vamos a correr nuestro programa para toda la secuencia del genoma, ¿no? Entonces teníamos solamente una sección, ahora lo corremos para toda la secuencia. Y la realidad es que, pues no funciona nuestro código. De esta forma encontramos 1909 diferentes 9 meros en E. coli que se repiten varias veces a lo largo de todo el genoma. ¿Qué señales dicen estos 9 meros? Pues no lo sabemos, ¿no? Lo cierto es que, pues teniendo 1909 distintos, pues no podemos encontrar cuál es el que nos interesa. Entonces, pues, epic fail no sirve, ¿no? Vamos a tener que buscar una nueva estrategia. Entonces, como pues no nos podemos quedar, ¿no? Así sin hacer nada, podemos aprender un poquitito más de bioquímica para encontrar la solución a nuestro problema. El origen de la replicación inicia en un sitio, ¿sale? Sabemos que el DNA tiene dirección de 5' a 3'. Y entonces, como tenemos dos hebras, una de las hebras va en un sentido y la otra hebra pues va hacia el otro sentido. Y una cosa muy importante es que la DNA polimerasa es unidireccional. Solo puede replicar el DNA en sentido opuesto a la dirección del DNA, es decir, si el DNA va de 5' a 3', la replicación de la DNA polimerasa solo puede ir en sentido opuesto. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Aquí tenemos cómo crece 5' a 3', ¿sale? Y la otra hebra 5' a 3', es la dirección, aquí están nuestras flechitas. Y la DNA polimerasa va en esta hebra de aquí para acá, y en la hebra naranja va de 3' a 5'. Entonces, súper importante, la DNA polimerasa es unidireccional y únicamente puede avanzar de 3' a 5'.
Y la parte reversa, ¿no? Entonces, si solamente podemos avanzar hacia una dirección, la parte reversa la vamos a sintetizar por fragmentos. ¿Sale? Aquí fíjense, vamos a ir sintetizando fragmentos. Llega la DNA polimerasa, se une, ¿no? Y sintetiza este cachito. Otra DNA polimerasa se une y sintetiza este otro cachito. Entonces, tenemos una media hebra directa que se va sintetizando completa y una media hebra reversa que se va sintetizando por cachitos. ¿Sale? Entonces, estos cachitos le vamos a llamar fragmentos de Okazaki y bueno, posteriormente se van a tener que unir todos. Entonces, terminamos con un DNA copiado en muchos pequeños fragmentos, ¿sale? Como de 2000 bases, que posteriormente van a ser unidos por la DNA ligasa. Entonces, como conclusión, ¿no? Es súper importante, vamos a tener tiempos de vida media muy distintos para las medias hebras que van a quedar sencillas, ¿no? Esta se va sintetizando a gran velocidad y la reversa va a quedar como hebra sencilla un rato en lo que llega la DNA polimerasa y sintetiza un cachito, otro cachito, otro cachito. ¿Sale? Entonces, esto es muy importante. Esta forma de la replicación va a generar asimetría. ¿Sale? Esta asimetría en la replicación va a afectar considerablemente la frecuencia de nucleótidos que vamos a tener en la secuencia, es decir, cuáles nucleótidos van a ser más probables. El DNA de hebra sencilla tiene un grado de mutación mucho más alto que el DNA de doble hélice. Entonces no queremos que ande la hebra sencilla. ¿Por qué? Pues porque vamos a tener mutaciones. Y entonces, si hay un nucleótido que tenga un grado de mutación más alto que el resto de los nucleótidos, seguramente vamos a encontrarlo en menor cantidad en la mitad de la hélice que pasa más tiempo como hebra sencilla, no en este caso este fragmento. Entonces, si hay un nucleótido que muta más, no lo vamos a encontrar en la media hebra que se sintetiza, en la media hebra reversa, ¿no? Que se sintetiza con los fragmentos de Okazaki. ¿Qué nucleótido tiene un grado más alto de mutación? ¿Sale? Y se les va a quedar de tarea por qué. Entonces, hay una estadística peculiar en el grado de mutación de los nucleótidos. La citosina muta muy rápido a timina debido a la desamidación. La desamidación aumenta 100 veces cuando el DNA se encuentra en una hebra sencilla. Entonces, la media hebra reversa, que va a tener tiempos de vida alta como hebra sencilla, tiene menos citosina y normal guanina. Y en cambio, la media hebra directa, que va a tener tiempos de vida alta como doble hélice, va a tener menos G y C normal. ¿Sale? La media hebra reversa tiene 219.518 Cs, ¿sale? 201.634 Gs. Y si hacemos la resta del número de Gs menos número de Cs, número de guanina menos número de citosina, ¿sale? Que son las complementarias, ¿sale? Siempre se une G con C, por eso las estamos poniendo aquí juntas. Entonces, tenemos menos 17.884. Y en cambio, en la media hebra directa, tenemos 207.901 citosinas y 211.607 guaninas, es decir, pues es bastante parecido. Entonces la diferencia es de 11.617, ¿sale? De uno con respecto a la otra. ¿Qué consecuencia puede tener el grado de mutación para nuestro algoritmo? Entonces, fíjense. Entonces, al caminar sobre el genoma, vamos a tener que, si caminamos hacia acá, ¿no? Se va a hacer alto, ¿no? Vamos a tener un montón de citosina. G va a ser, digamos, normal. Entonces, G menos C va disminuyendo. Pero, en un momento, G menos C va a aumentar, ¿no? Es decir, acá vamos a tener mucha menos
citosina, ¿no? Porque esta es la reversa de esta hebra que se empieza a sintetizar hacia el otro lado, ¿no? Entonces G menos C va a aumentar y el momento, ¿no? Si encontramos que G menos C va disminuyendo y de repente empieza a aumentar, ¿en qué parte nos localizamos? Pues en OR y C, desde luego, ¿no? Entonces vamos a hacer un análisis de frecuencia de nucleótidos. Vamos a calcular una variable que se va a llamar sesgo, ¿no? O S, en un genoma que vamos a llevar a llamar K, y de acuerdo a la presencia de cada nucleótido en el genoma, vamos a hacer varias cosas. Si el nucleótido K es guanina, entonces mi variable sesgo va a ser igual a la variable que teníamos, ¿no? Al valor que teníamos, más 1. Y si el nucleótido es citosina, entonces vamos más bien a restar 1 a sesgo. Entonces, si encontramos G, sumamos 1. Si encontramos C, le restamos 1. ¿Sale? Y entonces, si el nucleótido es A o T, ¿no? Adenina o timina, pues se queda igual. Entonces, vamos aquí. C, teníamos 0 inicial, encontramos una C en el genoma, sesgo es igual al sesgo anterior menos 1, encontramos una A, se queda como estaba, menos 1, T menos 1, se queda igual, G aumenta 1, entonces ya en vez de menos 1 es 0, G aumenta 1, ya es 1, G aumenta otro, ¿no? Entonces es 2, C disminuye 1, A se queda igual, T se queda igual, C disminuye 1 y así nos vamos sobre todo el genoma. Si graficamos, ¿sale? Esta propiedad, ¿no? Que se llama el diagrama de sesgo, vamos a tener algo así. Entonces C0 disminuye porque hay una C, se queda igual porque hay una A, se queda igual porque hay una T, aumenta, 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 disminuye, se queda igual, disminuye, ¿sale? Y vamos a ir haciendo este diagrama que se llama diagrama de sesgo, ¿sale? Yo creo que ya se pueden ir imaginando cómo lo vamos a programar. Y entonces resulta que si hacemos esto para E. coli, vean nada más qué bonito nos queda. Nos va quedando este valor de sesgo, va aumentando, 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 después empieza a disminuir, 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 ¿sale? Y aquí, después de que va disminuyendo, disminuyendo, empieza a aumentar. Evidentemente, donde empieza a aumentar, ¿no? Donde hay un cambio en la dirección de que empieza a aumentar nuestro valor de sesgo, es donde se encuentra OR y C. Sale, jóvenes. Vamos a Júpiter y hacemos los programas.